Para mí es un gran placer estar acá, doctora Elisa, porque yo le dije a usted que como presidente de la República quería hacer presencia en este encuentro. Aquí me tiene y espero acompañarlos durante todo mi gobierno, porque es un mensaje claro a un sector que trabaja intensamente por la equidad. Yo quiero hacer unas reflexiones sobre el sector y puntualmente sobre retos que tenemos históricos y muchos de los que hemos querido enfrentar desde nuestro gobierno. Nosotros llevamos 14 meses en la gestión de gobierno, 14 meses de intenso trabajo, y qué más quisiera uno que resolver todos los problemas en tiempo récord. Pero ustedes saben que son muchos los retos que tiene el sector de la salud, muchos de ellos producto de lo que yo he llamado problemas que envejecieron mal y otros que ameritan acciones inmediatas para poder hacer transformaciones de carácter estructural. Dicho eso, la primera reflexión que nosotros debemos hacernos siempre es cuál ha sido la evolución del sistema de salud en Colombia. ¿Qué ha pasado en los últimos 25 años en el país? Por lo menos para tener un primer y claro panorama. Hace 25 años, la cobertura en nuestro país no llegaba al 25% de la población. Y se tomaron medidas, reformas en los años 90, que ciertamente permitieron en el tiempo llevar a niveles de cobertura que superan el 90%. En un tiempo récord, si se quiere, comparado con otros países de América Latina. Pero ese es un hito. Ahora, lo interesante para plantearse es si nosotros como país cumplimos las expectativas que se fijaron en los años 90 o no se cumplieron. La primera gran premisa de los años 90, pensando en la sostenibilidad financiera de la reforma, era la apuesta por una gran y acelerada formalización laboral, de tal manera que tuviéramos una mayor proporción de ciudadanos en el régimen contributivo versus los ciudadanos que estaban en el régimen subsidiado. Esa era la apuesta, optimista, visionaria si se quiere, pero con el pasar de los años y frente a los retos que también tiene la economía, el mercado laboral, lo que nos encontramos con el pasar de los años fue lo contrario. Más personas en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo, y por supuesto esa sola realidad genera una inmensa presión financiera y de sostenibilidad estructural del sector. Ahora, no se trata de lamentarse, ni más faltaba, porque aún reconociendo esa situación que genera estrés financiero y que plantea de manera recurrente el debate sobre la sostenibilidad financiera, en esos 25 años hay logros que son inobjetables a la luz de los grandes indicadores internacionales. Es inobjetable el aumento de la expectativa de vida. Es inobjetable la reducción de muchísimas muertes por enfermedades transmisibles. E inclusive, cuando nosotros miramos la atención, y me refiero no solamente a cobertura, sino al nivel de satisfacción, nosotros podríamos decir que todas las encuestas que se han hecho históricamente nos muestran, y usted lo conoce bien, doctor Gustavo, que frente a la primera fase de atención hay un alto nivel de satisfacción. El problema es que entre más se hace compleja la solicitud y el requerimiento, quizás ahí vemos disminuciones. Y eso plantea retos que tienen que ver desde las especialidades médicas, el suministro de medicamentos,
la cobertura y la presencia en territorio de manera oportuna, la capacidad de tener redes, porque ese es otro reto que muy pocas veces se habla. Tenemos pacientes en el régimen subsidiado en regiones distantes, de poca densidad poblacional, con niveles de complejidad, donde la atención de ese paciente para la patología que presenta claramente tiene costos que exceden cualquier capacidad inmediata de aseguramiento. Pero esos son los retos que nosotros tenemos. Ahora, ¿puede el Estado llorar frente a esa situación o tirar la toalla? No. Tenemos que buscar la forma de resolverlos paulatinamente. Pero es aquí donde yo quiero referirme a retos puntuales que obedecen a problemas que envejecieron mal. Y ciertamente el primero tiene que ver con las deudas acumuladas en el sistema. Yo recorrí el país durante 2 años y medio en una larga campaña, hablando con gestores, con médicos, con aseguradores, y yo recuerdo una anécdota muy simpática quizás, pero sobre todo muy descriptiva. Llegaba yo a una región, se paró una señora muy alegre, muy cándida, muy asertiva, y me dijo: Duque, te tengo la política para resolver los problemas de salud. Imagínense uno ante semejante ofrecimiento, ¿cómo no va a preguntar? Y entonces, dímela, me dijo, que nos paguen. Esa reflexión cándida tiene todo de válido. Porque lo que pasa es que cuando se acumulan deudas en el sistema, lo que termina es haciendo inoperante muchísimas de las estructuras centrales del sistema. Entonces, cuando llega un paciente, que por lo general en el tipo de sistema que tenemos tiene el incentivo de siempre llegar a través de las urgencias, se atiende, se genera un costo, se tramita el pago, y ese pago termina acumulándose en deudas que van de 90, 120, 160, 180, 200 días, y cuando viene la reclamación, le glosan el 20, el 30 o hasta el 40% de lo ya pagado, de lo ya prestado, y obviamente hay una afectación estructural en los costos de quien presta el sistema, o el servicio, perdón. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con ese primer gran reto. De nada sirve hablar de cualquier cantidad de reformas si no tenemos claro que la primera tarea que teníamos que enfrentar desde el gobierno era hacer un saneamiento de esas deudas acumuladas. Y ahí teníamos reclamos del Plan Básico de Salud, teníamos además reclamos alarmantes en términos de los flujos de aseguramiento, y por eso vino nuestro planteamiento del esquema de punto final. Un esquema que lo que quería era mirar cuáles eran todas esas deudas acumuladas en el no POS o en el no Plan Básico de Salud y cómo se iban a surtir. Y yo creo, ministro Juan Pablo Uribe, que usted merece aquí un gran reconocimiento, porque yo recuerdo el nivel de escepticismo cuando empezamos a hablar del esquema de punto final. Parecía una entelequia, parecía una utopía, pero lo cierto es que en 14 meses no solamente sacamos la reglamentación a través del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, sino que ya hemos hecho pagos equivalentes a 1 billón de pesos, algo que no se había visto en los últimos años en el sector, y eso muestra el compromiso nuestro con sanear esas deudas, con establecer un sistema transparente y con el poderle irrigar los recursos que durante años se dejaron acumular y no hubo gobierno alguno que le hubiera prestado atención a ese problema. Sé que nos falta mucha tarea, pero ahí hay un compromiso claro y diciente con el sector.
A esa decisión era muy importante también plantear otros debates. Y yo no lo hago de manera antipática, no me vayan a malinterpretar. Pero ciertamente, si tenemos un ente supervisor, una superintendencia, la superintendencia debe tener todas las herramientas para hacer verdadera inspección y verdadera vigilancia. Y lo que nosotros nos encontramos realmente era con un tigre mueco. Se veía muy fuerte, muy bien posicionado, pero no tenía capacidad sancionatoria. La capacidad sancionatoria en términos pecuniarios cuando empezó nuestro gobierno una ridiculez. Usted lo conoce bien también, doctor Gustavo, porque usted estuvo ahí. La máxima sanción, 1.600 millones de pesos. Un chiste. Con eso no se puede generar capacidad de prevención. Y yo también quiero reconocerle no solamente al señor ministro Juan Pablo Uribe, sino a todo el equipo y a los compañeros del Congreso de la República que están acá, que en tan solo 4 meses logramos sacar esa ley que permitió aumentar la capacidad sancionatoria de la Superintendencia de Salud hasta cerca de 8.000 millones de pesos. Y ese ya es un salto cualitativo, cuantitativo y sobre todo permite también cumplir con el mandato que nosotros queremos un sistema de salud eficiente, mirando hacia la equidad, pero también con la capacidad de decir que al que no esté prestando el servicio, que al que esté abusando del servicio, también se le pueda sancionar de manera ejemplarizante. Porque lo peor que le puede pasar al sistema es ver prestadores que están haciendo todo el esfuerzo por llegarle al corazón del paciente y hay otros que lo maltratan y terminan todos tratados de la misma manera. Yo creo que ese también ha sido un avance muy importante en estos 14 meses de gobierno. Ahora, en lo que tiene que ver con los costos, y me alegra, doctora Elisa, que usted lo plantee, yo creo que también hubo una decisión muy importante por parte del Ministerio, y fue igualar esa UPC del régimen subsidiado con el régimen contributivo. Porque es una señal de equidad, de transparencia, de atención. Y ese fue otro de los propósitos que nosotros nos planteamos como gobierno. Sabemos que hay debates que serán álgidos y tampoco pretendo por esa medida nos ganemos siempre ni aplausos ni por supuesto antipatías. Pero el hecho de plantear nosotros con un esquema de punto final, que también nosotros pongamos topes de recobro, es por lo menos un debate que es necesario y que le impone algo de transparencia también al sistema, que nos amerita a todos a reflexionar. Y yo veo eso como una gran oportunidad. Contrario censo a algunos sectores que tendrán argumentos y bienvenido el debate, pero el sector lo necesitaba. Problemas que envejecieron mal. Un sistema de salud con una cobertura nacional, pero un sistema sin interoperatividad. Y el hecho de no tener interoperatividad generaba un problema estructural. Un paciente en Cúcuta, con su historia clínica, con sus diagnósticos, viajaba a Sincelejo, tenía un percance de salud y tenía que recibir toda la práctica de todos los exámenes que tenían en su historia clínica porque no teníamos interoperatividad en el sistema. Imagínense lo que eso representa en costos. ¿Cuál ha sido la apuesta nuestra? Poner en marcha un proceso de digitalización e interoperatividad para que esa historia clínica pueda ser consultada con niveles de precisión en todo el territorio nacional y por esa vía no solamente ser más eficientes, sino también evitar tantos sobrecostos al interior del sistema, ganando eficiencias, pero ganando también en beneficio del paciente. No nos digamos mentiras. Envejeció mal también el concepto de la integración vertical, que por años se satanizó. Pero lo cierto es que la ley establece unos mínimos de cuál es el nivel aceptable de integración vertical,
que se habla de un 30%, pero resulta que en muchos casos supera el 50, el 60 o el 70% porque no tenemos las herramientas de transparencia, de fiscalización y de control. Y hoy con la tecnología disponible podemos avanzar con total claridad hacia temas como la facturación electrónica, que no van a pasar de un día para otro, pero que si la empezamos a adoptar, nos van a dar la mayor transparencia, trazabilidad y mecanismos de supervisión para todo el sector. Y bienvenido también sea ese proceso, porque eso le ayuda al ciudadano, al paciente, al prestador y al asegurador. Y yo no puedo dejar también de hacer dos menciones. Los temas de prevención. Aquí lo hablaba usted, doctora Elisa, y tiene toda la razón. Primero planteémonos, sí, los colombianos vivimos más. Eso ha sido un logro del sistema. Pero los colombianos estamos envejeciendo rápidamente. Hoy podemos tener cerca de 5 millones de mayores de 65 años, un poco más, y en los próximos 25 años vamos a tener 15 millones, o 30 años, 15 millones. Y eso significa que los malos hábitos de hoy van a ser los costos en el sistema de mañana. Por eso cuando crecen las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, o cuando crece la diabetes, o cuando vemos otras enfermedades crónicas que crecen en el territorio y que no tenemos la capacidad oportuna de diagnóstico, pues representan los retos. Y yo creo que en buena hora el Plan Nacional de Desarrollo también se plantea esas discusiones sobre la prevención, tanto de enfermedades transmisibles como no transmisibles, y de darle el debido énfasis que se requiere. Pero también quiero vincular ese proceso con el proceso de cuál va a ser el sistema de aseguramiento hacia el futuro con esa población que envejece y con esos retos de prevalencias y de incidencias. Y eso también nos tiene que llevar a la discusión de la UPC que usted la ha planteado, doctora Elisa. Yo creo que en el sistema de aseguramiento hay muchos prestadores y aseguradores que terminan comportándose con espíritu rentista. ¿Por qué? Porque esencialmente la UPC se remunera en función del número de afiliados. Y eso, por un lado, al que presta bien el servicio, a veces lo desmoraliza, porque puede haber otro que también recibe lo mismo por el número de afiliados, pero presta un peor servicio y no se diferencia. Y yo creo que una de las tareas que nosotros nos hemos propuesto es que también incluyamos en ese factor diferencial de remuneración sobre la UPC, óigase bien, el factor calidad. Que el factor calidad permita distinguir a los mejores prestadores. Y si nos movemos en esa dirección, estoy seguro que Colombia va a ganar. Y esto también me lleva a otras medidas. Yo creo que, ministro Juan Pablo, ese programa que tenemos que se llama iHospital, que busca mirar a la red de hospitales públicos del país, a esos cerca de 933 hospitales, para mirar su desempeño, su dotación, la calidad y la oportunidad del servicio, nos ha servido mucho. Lejos estamos de decir, doctora Elisa, que ya podemos dar la vuelta olímpica llenos de triunfalismo. No. Pero sí podemos nosotros decir que gracias a ese sistema de monitoreo estamos mejorando la prestación de servicios que eran reclamados históricamente por los pacientes. Y queremos que ese programa iHospital se siga extendiendo. Telemedicina. Ese es uno de los temas quizás que estará en los paneles de este encuentro, pero lo quiero plantear desde la óptica más central. De nada sirve hablar de telemedicina sin conectividad. De nada sirve hablar de telemedicina si no estamos hablando de las redes de 5G. Y por eso lo que nosotros logramos con la ley de las TIC, óigase bien, con la ley de las TIC, que es llevar al año 2022 el 70% de conectividad de Internet de alta velocidad, 70% de la población al 2022, esa va a ser la gran oportunidad para la telemedicina. Pero eso no viene solo,
Colombia fue el primer país, uno de los primeros países de América Latina, que habilitó la banda de espectro de 700 megahercios para datos, para conectividad y para lo que llamábamos cerrar la brecha digital. Lo hicimos hace más de 10 años, pero vamos a ser uno de los últimos en asignar ese espectro. Y en 14 meses, y estamos muy próximos a hacerlo, viene la subasta de esos 700 megahercios, que es la primera subasta de bandas bajas en años en Colombia, y que va a ser la oportunidad para esa conectividad. Y yo enumero esto, doctora Elisa, porque creo que esa es la gran oportunidad de la telemedicina en el país. Y por eso habilitamos un centro para la cuarta revolución industrial en la ciudad de Medellín, donde yo quiero que este sector aproveche esas oportunidades de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de tecnología blockchain, entre otras cosas, para la seguridad contable del sector, y que eso pueda irrigar beneficios a todos ustedes. Y quiero, si me permiten, hacer referencia a cosas que han pasado en estos 14 meses para el sector, que yo creo que son grandes noticias. Tamizaje neonatal. Ese es uno de los retos más grandes, y yo sé que ustedes quizás sean los primeros que tienen preocupaciones, pero el solo hecho de poderle llevar a una familia vulnerable de Colombia un servicio que antes era solamente exclusiva de las familias más adineradas, eso es equidad. Porque si oportunamente hacemos ese tamizaje y si oportunamente detectamos factores de riesgo, yo creo que nosotros estamos teniendo una modernidad en la equidad en el servicio de salud. Y el reto que tendremos es la transparencia en los costos, en su remuneración, pero creo que eso ha sido un esfuerzo muy grande, señor ministro, con su equipo y con los compañeros del Congreso de la República. Otra, la prohibición del asbesto a partir del año 2021 en el país. Firmamos esa ley, la impulsamos en el Congreso, y creo que también es un gran mensaje para el pueblo colombiano. La política pública para la atención desde una perspectiva de salud pública de factores de adicción a las drogas es otra de las tareas que se ha realizado. Yo muchas veces tengo que enfrentar críticas, y a mí no me molesta enfrentar las críticas, porque yo creo que las críticas, cuando son constructivas, siempre engrandecen. Pero este ha sido un gobierno que, así como tiene una política integral para enfrentar el fenómeno del narcotráfico, también es un gobierno que ha desarrollado una política pública para atender esas adicciones, dándole el verdadero enfoque y la dimensión que se requiere desde el punto de vista de salud. Un esfuerzo muy grande. Salud mental. Estuve visitando hace unos meses a la entonces primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y en su saludo me dijo: presidente Duque, no sabe cuánto me identifico con lo que están haciendo ustedes en materia de salud mental. El país ha dejado de pensar en esos fenómenos, y son fenómenos muy delicados. Niños muchas veces que crecen con estrés traumático, o como lo decía también Elisa, cuando hablábamos de la violencia doméstica, que una de las cosas que nosotros también hemos planteado es que ese tipo de patologías, porque son patologías sociales, tenemos que abordarlas de manera distinta y no nos dé miedo. Yo lo he dicho muchas veces, si nosotros queremos reducir esos indicadores de violencia doméstica, nosotros tenemos que ser capaces de poner debates sociológicos que tienen que ver con el machismo también en el país, por una sencilla razón, porque no se puede seguir manejando el problema. Cada vez que hay un incidente de violencia contra la mujer, vaya usted a la comisaría de familia, vaya usted donde tiene el asesor de familia, y arregle usted su problema, señora, y no darnos cuenta que eso tiene que ver con la calidad de la formación que tenemos para los hombres en nuestro país. Y ese también, y perdónenme que lo traiga, porque aunque no tiene un direccionamiento frente al tema específico de salud, los efectos que tiene sí se sienten en el sistema de salud. Y voy también a mencionar una cosa. Aquí está la ministra de Transporte, que le agradezco que me haya acompañado, la doctora Ángela Orozco. Necesitamos total transparencia en el manejo del SOAT, porque muchas veces se han presentado mafias, y óiganme así, mafias, que utilizan los cobros del SOAT para esquilmar al sector de la salud. Y hemos tomado todas las determinaciones y vamos hacia un proceso de digitalización
que impida que se siga utilizando el SOAT para robarle recursos a la salud en nuestro país. Y seré el primero que estaré exigiendo total transparencia en ese frente. Y enfermedades huérfanas. Es cierto, las enfermedades huérfanas son atípicas, pero cuando se presentan, traen un estrés grande para el sistema. Eso está entendido. Ahora bien, también necesitamos desnudar muchas mafias en el país que esquilmaron el sector de la salud con presentaciones estadísticas atípicas de enfermedades huérfanas y sobre las cuales hay muchos pecados que han sido silenciados por la gran red de corrupción. Donde se presenten, se constaten, se verifiquen, claro que tiene que estar el sistema ahí atendiendo, pero que no se vuelvan a presentar fenómenos como los que vimos en muchos lugares del territorio, donde se presentaban esos saltos estadísticos totalmente atípicos, injustificados, y terminaban corroborándose que era un sistema para extraerle los recursos a la salud de los colombianos. Yo le quiero decir, doctora Elisa, que aquí usted ha planteado temas interesantes. Yo quisiera decirle, mire, ya pudimos resolverlo todo, pero vamos en una dirección. Mejor supervisión, punto final, hacer equiparable, equivalente esa UPC del régimen subsidiado con el régimen contributivo, mejorar la interoperatividad del sistema, garantizar un avance hacia la telemedicina, mejorar a través de la facturación electrónica la supervisión exacta y precisa sobre los márgenes debidos de integración vertical, hacer una mayor dignificación de la profesión médica y de los servicios. Y yo creo que además la reglamentación de la ley de residentes, ministro Juan Pablo, será muy importante porque ese también había sido un clamor del sector. Y algo que también es muy importante, necesitamos que se valore y que se premie a los aseguradores que han logrado realmente consolidar red, porque eso le da también ayuda a los prestadores del servicio. Me decía el otro día un gestor hospitalario, mire, presidente, ¿por qué no nos establece el giro directo cuando nos están mandando un asegurador que no tiene red? Debate interesante, que no podemos huirle, porque también ayuda a ubicar los incentivos correctamente. Pero yo creo que todos ustedes, y por eso es mi interés en estar presente en estos encuentros año tras año, es para que nosotros entendamos que el primer reto nuestro, que era corregir problemas que han envejecido mal, vamos en esa dirección. Y que pueda que nosotros lleguemos al año 2022 y no tengamos todos los problemas resueltos, porque en 4 años resolver problemas que durante 25 años se han acumulado sea quizás complejo. Pero lo que sí tengo la plena certeza es que con el camino que estamos trazando, con las decisiones que estamos cumpliendo, vamos a dejar un sector mejor financiado, saldando deudas, con mejor transparencia contable, con mejor calidad del servicio, con mejores incentivos a la remuneración correspondiente y derivada de la UPC, y con un país que, como usted lo dice, doctora Elisa, y permítame, yo le hago esta referencia, es cierto lo que usted dice. Es que Colombia se está gastando 7% del PIB. Y usted me dice, y el promedio de la OCDE son 8.6. Sí, el ingreso per cápita de la OCDE es más de $30.000 y el nuestro son 7.000. Entonces, no es para que nosotros seamos complacientes, pero es para que nos demos cuenta que proporcionalmente el esfuerzo que se hace es grande. Y lo que necesitamos es que ese recurso que es tan elevado, que es tan grande, nosotros seamos capaces de garantizar que cada peso realmente va a la atención efectiva del paciente. Y si me permiten cerrar con un aspecto. Me alegra que usted me haya hecho esa mención generosa sobre la ley de financiamiento. Miren, la ley de financiamiento, apreciados amigos, la ley de financiamiento no es un capricho, no es para el presidente. La ley de financiamiento es para el país como un todo. Y en estos meses hemos visto cómo Colombia está creciendo por encima del 3%, cuando América Latina está creciendo al 0.5%.
En estos meses hemos visto cómo la inversión extranjera directa en el país crece un 24.6% en el primer semestre del año. Hemos visto adicionalmente cómo esto ayuda a la competitividad. Hemos mejorado 6 escaños en el índice mundial del IMD y 3 escaños en el Foro Económico Mundial, llegando al mejor posicionamiento del país. Muchos de esos indicadores derivados de los efectos de la ley de financiamiento. Estamos adicionalmente viendo incentivos que el sector también los recibe. El sector, ustedes, poder descontar el 100% del IVA que se paga en bienes de capital para su productividad, para la mejor prestación del servicio. Eso es un beneficio que le da muchísima competitividad al sector de la salud. Pero además, descontar el 50% del ICA. ¿Cuántos de los que están acá con sus empresas no están pagando cifras elevadas de ICA? El hecho de poderlo descontar es un mecanismo de competitividad. Esa ley de financiamiento es fundamental para el programa de chatarrización vehicular en el país. Es fundamental para los emprendimientos en el campo, para la reactivación de la industria, para un país que en 14 meses está llegando al mejor nivel de información sobre el turismo, con la tasa de ocupación hotelera más alta en 15 años. Por eso nosotros, sí, recibimos el mensaje de la Corte Constitucional. La ley está vigente hasta el 31 de diciembre. La ley la aprobó el Congreso, apreciados senadores, con la participación de muchas fuerzas políticas. Entonces, no hagamos esto complejo. No juguemos política con la economía. Sencillamente, si la ley está vigente hasta el 31 de diciembre, tenemos que presentar la misma ley que ha dado certidumbre jurídica, que está produciendo efectos para que tenga vigencia a partir del año 2020, subsanando eso que ha considerado la Corte. De parte mía, y se lo digo, doctora Lisa, aquí lo que usted verá siempre es una persona que quiere al sector de la salud. Quisiera hacer todo lo que fuera posible para resolver todos los problemas, y lo intentaremos. Pero además déjeme decirle algo. Como decía un famoso político mexicano, amor es presupuesto. Y hoy se los digo a ustedes, hemos logrado en nuestro gobierno el mayor presupuesto que haya recibido el sector de la salud históricamente. Y eso demuestra el amor por un sector que representa un proceso de equidad en nuestro país. Muchísimas gracias.